Hola, feliz domingo para todos. Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas para llevarles una interesante entrevista y en la mesa de análisis un tema que afecta a todos los venezolanos. Gracias, muchísimas gracias por estar allí cada domingo a las 8 de la mañana. Esta semana fue muy noticiosa. Podemos destacar la defensa del Esequibo y también la primaria de la oposición. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Recuerden, apostamos al reencuentro de todos los venezolanos y ya estamos listos. Comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es el diputado ante la Asamblea Nacional, William Fariñas. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, Vamos. Margarita. William Fariñas nació en Cumaná, Estado Sucre. Adelante, por favor. Se define como bolivariano, revolucionario y socialista. Oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, licenciado en Ciencia y Artes Militares, ha ocupado varios cargos en los últimos años. Actualmente es vicepresidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. Vive en la isla de Margarita. ¿Pastel de chucho o empanadas de cazón? Las dos, los dos. No hay preferencia. No. Todo lo que venga del mar, no solo los pescados, los que se pescan, pues. Hay muchos productos del mar maravillosos. Mis hijos están trabajando en el tema de cultivo de algas. Imagínate tú, una experiencia inédita en Venezuela, cultivar algas. Ese mar esplendoroso del mar Caribe nos podría generar a nosotros mucha riqueza, nada más en el tema de las algas, por decirte tantas cosas maravillosas del mar. ¿De dónde sale esa frase, el sol de Venezuela nace en el Esequibo? Bueno, fíjense una cosa, compatriotas, pero primero quiero de verdad agradecer a Venevisión y a ti, Margarita, por esta extraordinaria oportunidad. Quiero decirle que estoy conmovido, porque me une con Margarita Oropesa muchos años de amistad política, humana, entre otras cosas porque Margarita es de Margarita. Y eso nos ha unido durante tantos años. Abrir puertas son los umbrales. El umbral de la humanidad no puede seguir siendo la guerra. Bueno, y digo esto como preámbulo, porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo, pareciera un verso de una poesía. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El significado profundo que tiene el sol. Imagínense ustedes, el sol siempre ha sido un elemento vital de la vida de los seres humanos, inclusive antes que nosotros. ¿Pero de quién es la frase? La frase es, la institucionaliza el presidente Nicolás Maduro. Acuérdense que en el 2015 a nosotros nos ponen esas sanciones unilaterales que en la finalidad, en el fondo, es promovida por la ExxonMobil. Nosotros hemos investigado, yo era presidente de la Comisión de Defensa en ese momento, y hay ahora una modalidad, quienes comandan las paradas siempre tienen la oportunidad de mandar un mensaje. Él termina de darle el parte al presidente Nicolás Maduro, que está recibiendo el parte como máxima autoridad presente en el evento, y termina diciéndole, después que le dé parte, nosotros estamos acostumbrados a eso ya, le dice al presidente, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Esa es una historia maravillosa. Y el presidente le dijo, nace en el Esequibo. Y a partir de allí disertó en la misma parada, porque el presidente visitó en el 2010, cuando era canciller del presidente Chávez, hubo una gran tragedia, compatriotas, en Haití en el 2010, un terremoto terrible de 7.2 en la escala Richter, murieron muchas personas. El presidente Chávez inmediatamente manda unas operaciones de apoyo y el buque insigne que iba para dar este apoyo con los patriotas venezolanos, con las autoridades venezolanas, en estos temas de sismos, Venezuela tiene una gran experiencia. Bueno, y cuando él llega a la base de Agustín Almario, Puerto Cabello, enviado por el presidente Chávez,
Y cuando llega el buque que va a partir, él fue a despedirlo en nombre del presidente porque el presidente realmente tenía otras actividades importantes. El oficial le da parte y le dice, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y él se queda impactado, Vamos. pero por lo que quería terminar. Entonces, nace con el buque Esequibo adquirido en 1984, que es el T-62 de la Armada. Un saludo a toda la marinería de ese buque insignia venezolano. Vamos a entrar en materia, el conflicto entre Guyana y Venezuela. Vamos a ver el siguiente video, unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro y también del canciller Iván Gil. ¿Qué hubiera pasado? Compañeros, ¿qué hubiera pasado si el ejército libertador se mantiene, se fortalece, se organiza profesionalmente, se expande y ocupa todo el territorio? Nos hubieran quitado la Guayana Esequiba. Jamás el Imperio Británico se hubiera metido en nuestra tierra. Hubieran entregado nuestras tierras, le hubieran quitado las tierras a los soldados que le entregó Bolívar como recompensa de las victorias de Boyacá, Carabobo, Pichincha, Bomboná, Junín y Ayacucho. Ese ejército no hubiera permitido que violaran los derechos sociales mínimos que la revolución de Bolívar le había dado. Otra historia tendríamos. Hemos también expresado nuestra disconformidad con la intención que tiene el gobierno de la República Cooperativa de Guyana de licitar en un territorio marítimo que no le corresponde, un territorio marítimo que no ha sido delimitado, licitar para otorgar licencias petroleras a la ExxonMobil. Una situación bastante preocupante, bastante grave, tomando en cuenta que se está disponiendo de recursos naturales que no les pertenecen, que pertenecen al pueblo de Venezuela, que están en el territorio venezolano y que pudieran generar en un futuro situaciones muy complejas. Diputado, sencillito para que la gran audiencia de Abriendo Puertas entienda. ¿Cuál es el centro del conflicto? Bueno, el centro del conflicto es que el Imperio Británico en 1899 nos despojó esos territorios. Se aprovechó, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro allí, de nuestras debilidades como república en esa época. Habíamos entrado, después de la muerte del Libertador, entramos en una guerra terrible de montonera, de caudillaje. Y en el 1899, en un laudo, una sentencia que hacen en París, el 3 de octubre, estamos en víspera pues, 3 de octubre de 1899, y se hizo ese tribunal allá para hacer una sentencia, por eso es que se llama laudo. Y resulta, estuvieron presentes en ese tribunal para decidir sobre el territorio de un pueblo, como nuestro pueblo venezolano. No estuvieron presentes los venezolanos, 2 jueces de Estados Unidos, 2 jueces ingleses y un juez de Estonia al servicio del zarismo ruso. Y decidieron despojárnoslo. Bueno, Venezuela comenzó de allí 67 años de lucha. Y de verdad ha sido una lucha generacional. Quiero decirles, compatriotas, este tema de la defensa del Esequibo es un tema de unidad nacional. Este no es un tema de partidos, compatriotas, los digo de verdad. Yo soy del PSUV, soy chavista, como ustedes lo saben, pero reconozco el esfuerzo que se han hecho en toda la historia. Mira, ¿sabes qué personaje nosotros debemos reconocer este esfuerzo? Al canciller Marco Falcón Briceño. Ese canciller tuvo un esfuerzo extraordinario, y al presidente Rómulo Betancourt. Entonces porque es Rómulo Betancourt, es el tiempo de los adecos. Yo no voy a reconocer eso, sería mezquino, porque esto no es un tema, repito, de partidos, es un tema de generaciones. Nos tocó a nosotros, yo agradezco profundamente a Venevisión, a ti, Margarita, por abordar este tema que está en el vértice. Nosotros decimos vértice porque está en un pico. ¿Por qué? Porque hay una escalada. ¿Qué hizo en estas semanas pasadas el gobierno o el presidente del gobierno de la República Cooperativa de Guyana? Licitar unos lotes marítimos que incluyen la plataforma atlántica venezolana, incluyendo el Esequibo. Y ahí está, ¿quién promueve eso? La ExxonMobil. Hoy la ExxonMobil, por cierto, hay que decirlo, la ExxonMobil en estos días sacó ya de aquellos que se retiran de la plataforma atlántica. Es una manera de engañar.
Algunas personas ya me han llamado, fíjate, ya la ExxonMobil se retiró. No, no. Él se retiró de una parte lejana donde no hay petróleo para invertir sus inversiones, inclusive el lote que le toca a él frente, escúcheme bien compatriota, frente al delta del Orinoco. Eso es una provocación en estos tiempos. Claro, ellos se aprovecharon en 1899, un país con debilidades, no había presidente, no había congreso. Imagínate tú que vino Cipriano Castro desde Cúcuta con 60 montoneros y tomó Caracas y tomó el gobierno. Hoy no, hoy tenemos una república bolivariana, hoy tenemos un pueblo consciente, tenemos programas de televisión con la manito. Escúcheme bien, ¿por qué es importante este programa en este tiempo? De verdad, yo te lo estoy diciendo, Margarita, hay una espiritualidad profunda en tu programa, porque ¿cuál es el poder más importante que tiene una nación? No son sus cañones, ni sus aviones, ni sus tanques. El poder más importante que tiene una nación es la opinión pública. Lo dijo Simón Bolívar en 1817. Simón Bolívar no fue un gran militar nada más, un patriota, un hombre de la filosofía y la dimensión humana de la paz. La Asamblea Nacional aprobó la realización de un referéndum consultivo. ¿Cómo sería la pregunta? Una pregunta, dos preguntas, o sea, la consulta al pueblo para que se pronuncie. Y también quisiera saber la fecha de ese referéndum consultivo. Bueno, lo primero que tengo que decirle, ¿qué significa un referéndum consultivo? El referéndum consultivo existe a partir, yo tengo aquí, voy a sacarlo con el permiso de ustedes, este programa de verdad que es muy fresco, te lo agradezco de verdad, me siento muy fresco en esta entrevista. Tengo aquí la Constitución. A partir de 1999, nosotros logramos que nuestra nación, el pueblo venezolano, pueda opinar sobre temas trascendentales de la patria. Inclusive, agregamos aquí, porque nosotros trabajamos en esta Constitución, que los militares votaran. Antes de 1999, yo tengo más de 50 años como soldado, no votaban ni opinaban. Nos mandaban, no, hay otra dimensión humana, no solo en Venezuela, hay un umbral de la humanidad, de la opinión pública, del respeto. ¿Cuándo sería el referéndum consultivo? No, ya hubo la primera reunión, escúchame, de los rectores del CNE con la directiva de la Asamblea Nacional, se está preparando, hay un equipo trabajando, tiene todo un soporte constitucional, es una iniciativa histórica, es la primera vez, y hay otra cosa importante, en el espíritu de la unidad nacional. Todos los diputados de todos los partidos, escúchame, esta semana hasta el mismo Acción Democrática sacó un comunicado apoyando esta realidad. ¿Qué observación yo le haría a mis compañeros de la Asamblea Nacional, a todo ese partido al cual yo respeto? Yo tengo diferencias profundas con Acción Democrática, pero sin embargo los respeto en el ámbito del pluralismo político que hay en Venezuela, abriendo puertas pues. Es otro escenario, otras realidades. Solo que revisen allí el mapa que tienen en su emblema del partido. Es un mapa que donde no aparece el Esequibo. Se lo pido a Timoteo y a todos los que trabajan en este tema y a todo el equipo de Acción Democrática. Revisen allí, pongan en el mapa que aparezca el Esequibo. Diputado, tenemos que hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con el diputado William Fariñas. Ya venimos abriendo puertas. Quédense allí. Abriendo puertas. Voceros de la oposición han señalado que se ha dejado pasar mucho el tiempo para los reclamos de Venezuela sobre el Esequibo. No, en absoluto. Esta es una lucha de más de 100 años, de todas las generaciones. Se agudizó a partir de 2015. ¿Por qué se agudiza en el 2015? Porque ya se comprueba definitivamente que en la fachada Atlántico hay suficiente petróleo para casi 200, 300 años. Y gas, mucho gas. Y hay una empresa que está provocando esta situación, que es la ExxonMobil, una empresa peligrosa realmente, uno de esos centros hegemónicos del poder económico petrolero de los Estados Unidos, que ha generado guerra en muchos países. Es una empresa que ha generado conflictos para que los países entren en guerra y ellos se queden con el petróleo. Y efectivamente, a partir de 2015, Pineda, lo primero que se hizo. Estados Unidos nos considera a nosotros, a un país de 30 millones de habitantes, que no llegamos a 300.000 soldados, tienen más de 3 millones de soldados Estados Unidos, que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Y en el 2018
Bueno, primero le respondimos a Estados Unidos. No han tenido a nosotros bajo todas estas sanciones y amenazas durante todos estos años de 2015 hasta este momento que fue ratificado. En el 2018 toma la iniciativa de manera unilateral, contrario al espíritu del Acuerdo de Ginebra, la República Cooperativa de Guyana, de elevar que esto se dirima en la Corte Internacional de Justicia, que no tiene competencia para esto. La posición del Estado venezolano es el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra fue expresión de un trabajo, como te lo acabo de decir, desde el tiempo del gobierno de Rómulo Betancourt y del presidente Raúl Leoni, con la majestad que tiene la Asamblea de las Naciones Unidas. Un acuerdo poderoso, el Acuerdo de Ginebra. Se reconoce que ese laudo donde nos despojaron ese territorio es irrito y nulo. Y a partir de allí, el presidente Nicolás Maduro ha venido informando a las Naciones Unidas. Nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, ha ido a La Haya a anteponer pues, objeciones sobre este tema. Nosotros lo hemos dicho como política de Estado, es doctrina del Estado venezolano, acogernos al Acuerdo de Ginebra. Nosotros decimos, dentro del Acuerdo de Ginebra, todo. Fuera del Acuerdo de Ginebra, nada. Y bueno, hemos estado en esta posición. Se ha agudizado, como te dije, hubo unas declaraciones el miércoles de la semana pasada del subsecretario de Estado para América, el señor Brian Nichols. ¿Qué hizo el señor Brian Nichols? Desconocer el Acuerdo de Ginebra y decir que Venezuela tiene que respetar el laudo de París. Imagínense ustedes todo el esfuerzo generacional. Así que este vértice se está cumpliendo. El presidente, nosotros estamos llamando a un referéndum, imagínense, a consultarle al país sobre este importante y trascendental tema. Vamos a cambiar de tema y vamos a la primaria de la oposición. La Comisión Nacional de Primarias se debate en aguas turbulentas sobre aceptar o no el apoyo técnico que le está brindando el Consejo Nacional Electoral, pero más aún, que este apoyo técnico viene con una proposición de que sea diferida las elecciones para el 19 de noviembre. ¿Usted qué piensa? Mira, ¿Debería aceptar, sí o no, diferirlas? tú sabes qué gran aprendizaje he tenido yo en la vida parlamentaria en estos casi 14 años que tengo. Que la política es esencialmente humana. Ahí hacemos vida, como tú lo sabes muy bien, Margarita, de todas las tendencias. A veces en los programas aparecemos discutiendo, debatiendo, pero en el fondo hay mucho respeto entre los parlamentarios de las distintas tendencias. Yo los he escuchado a todos. Primero, que esta parlamentaria es una parte de la oposición. Ellos se sienten, los que están allá, que nos fueron invitados a esto. Y allá hay partidos y hombres con gran experiencia parlamentaria. No voy a nombrar nombres por respeto, pero tengo relaciones con ellos muy cordiales, como hermanos venezolanos. Pero que deberían aceptar el apoyo técnico del CNE. Pero fíjate, ¿qué dicen ellos? Realmente el problema de las primarias es un problema de ambivalencia tremenda. Yo sé que al doctor Casal, a quien respeto mucho, es un profesor académico a quien uno ha conocido en su historia académica. Lo respeto mucho, el esfuerzo que debe estar haciendo para manejar todas esas conductas. ¿Sabes qué me han dicho en la Asamblea algunos diputados? El que pone la plata, pone la música. Pareciera que hay alguien allí, de esos grupos, que está poniendo la plata para que funcione eso. Entonces, esos dirigen la cuestión y generan conflicto. Cuando hay una actitud ambivalente, hay conflicto. Por eso es que vemos esas cosas. Yo, primero, lo que tengo que celebrar es que ellos hablan de parte de algunos que están ahí en ese bloque de las parlamentarias, que no es toda la oposición. Quiero decir a los venezolanos que son muchas oposiciones. Una parte se está poniendo de acuerdo, pero hay otras que no están de acuerdo. De verdad que sí, es un tema bien complejo. Yo digo de ambivalencia, de valores, de conflictos de intereses, humanos. Hay mucha cuestión y a veces le veo la cara al doctor Casal, a quien yo respeto mucho, al doctor Casal. Bueno, es uno de nuestros catedráticos de la Universidad Católica. Yo estudié en la Universidad Católica de Sociología. Imagínate ¿Cómo tú. ve la situación de los Entonces, inhabilitados? Doctor Casal está allí haciendo un trabajo tremendo. Uno le ve la cara de desesperación. Bueno, ojalá que lleguen a buen fin. Hay gente que cree que no se va a dar la primaria. Se están dando esas circunstancias. Pero ¿usted cree que se va a dar la primaria? yo les voy a decir una cosa. Yo quisiera que se dieran las primarias. No en esta fecha, porque en esta fecha, escúcheme, tenemos información muy fuerte de lo que puede ocurrir de ese estado ambivalente, porque se está imponiendo una corriente que se haga trocha y mocha, aún sabiendo que se pueden ir a un precipicio. Eso es lo que puede pasar, lo lamentaríamos mucho los venezolanos, especialmente el pueblo opositor. Yo respeto, son nuestros hermanos venezolanos, que siguen La situación a estas de los tendencias. inhabilitados.
Bueno, ¿Deben mira, participar? yo sí o conozco no? muy bien esos personajes, especialmente a una de esas personajes que hizo vida parlamentaria conmigo desde 2010. A veces en el nombre del pluralismo político, que es el espíritu de esta Constitución, la Constitución venezolana colocó el pluralismo político en su artículo 2. ¿Qué es pluralismo político? La apertura democrática que tenemos para todas las corrientes de pensamiento, abriendo puertas, pues como dices tú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú en nombre del pluralismo político no puedes pedir que se invada tu nación. Es contradictorio, es la ambivalencia, ¿ves? Gente que pide que se invada el país, pide sanciones para el país, y cuando ve el país quebrado, ve el país amenazado, después va con su cara bien lavada a pedir votos. Eso genera una ambivalencia. Eso es lo que está ocurriendo en ese sector. Ahora, hablando de sanciones, Estados Unidos ha manifestado en reiteradas oportunidades la disposición de flexibilizar algunas sanciones a cambio de elecciones justas y libres en Siempre ha Venezuela. habido elección. Mira, desde el año, fíjate, esta Constitución que ahora todos apoyamos y que todo el mundo la llama, la quemaron. Acuérdate, la quemaron. Los mismos que están allí. Esta Constitución que está aquí en el 2002 dieron un golpe de Estado y tuvieron preso al comandante Chávez por 3 días. Luego llamaron al referéndum gracias a esta Constitución. Y ha venido una serie de desmanes ambivalentes, antidemocráticos. Yo te digo una cosa, y lo voy a decir, yo soy chavista, bolivariano, pero yo he conseguido patriotas allí en la Asamblea Nacional y en otros sectores de la oposición. No son chavistas nada, pero son patriotas y me han dicho que vamos al fondo para apoyar a Venezuela en esta lucha histórica por la defensa del Esequibo. Y ese es el ánimo, es una lucha de todos los venezolanos. Y aspiro, pues, de verdad, a toda esta gente que está en esa ala extrema. Es una ala extrema, quiero decirlo con mucho respeto, porque la política tiene esa variedad, así como nosotros. No todos los chavistas somos, no hay chavistas extremos. Yo soy uno de los chavistas extremos, por ejemplo, por decirte algo. ¿Está de acuerdo en que se adelanten las elecciones presidenciales? Bueno, primero, que es potestad. Para mediados del próximo año, el 2024. Es potestad del CNE convocar las elecciones. Es una potestad, es un poder público. Y lo podría hacer. Está en condiciones de hacerlo. Tiene capacidad técnica para hacerlo. Fíjense que nosotros enseguida, apenas nuestro presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez, convocó a esta iniciativa del referéndum consultivo y al otro día hubo una reunión entre los rectores del CNE y ya se están haciendo los protocolos. Hay actividad organizativa. El apoyo que está dando el CNE de verdad lo hace de buena fe del Estado. Le han caído al CNE, le han caído a Casal, lo llaman a alacranes, no encuentran qué hacer. De verdad que es triste, pero el CNE está preparado para hacer cualquier elección en cualquier momento. Bueno, y los venezolanos nos gusta la política. Ahora vuelvo nos a gusta preguntar, participar. ¿usted cree que las primarias de la oposición se van a llevar a cabo? ¿Tiene sus dudas? ¿Qué puede pasar en el camino? No, yo siento que hay allí muchas debilidades organizativas que ellos no lo han sacado público. Nosotros tenemos las informaciones, por supuesto, como tiene que ser, pues. La política tiene que ver con manejo de información. Yo me entero más de las primarias por los diputados de la oposición que están allá, que no están convocados. Y conversamos, ese tema es un tema. Que no forman parte de la no forman de las primarias, pero oposición. están. Porque bueno, no es que aquellos políticos son extranjeros, no. Son tan venezolanos y han militado juntos y saben las debilidades. Y se lo han dicho a nuestros diputados de la oposición que hacemos vida allá. Las dificultades terribles que hay internas en la oposición. Bueno, porque hay una corriente allí, quien es el que paga, el que pone la música. ¿Por de dónde vienen esos reales para hacer todo esto? ¿De dónde vienen todos esos periodistas que van a venir? Hay un financiamiento externo. Externo, pues no, por supuesto. Así como la ExxonMobil financió para que Granger llegara allá, yo no dudo que la ExxonMobil esté financiando parte de esta oposición que está en estas primarias. En una sola palabra, me gustaría que me definiera a las siguientes personas que le voy a nombrar. Vladimir Putin. Líder. Morel Rodríguez, gobernador del estado de Nueva Esparta. Un lobo de mar. Henry Ramos Ayub. Se le apagó el motor. Vladimir Padrino López. Comandante estratégico y ministro de Defensa. Excelente compañero. Una última pregunta. ¿Aspira, cuando se vayan a realizar las elecciones de gobernadores y alcaldes, aspira a la gobernación del estado de Nueva Esparta? Ya pasé por esa escuela. Y cuando uno pasa por 3er grado, quiere llegar a 4º y después a 5º. De verdad que respeto la aspiración
de todos los compañeros y compañeras del partido para gobernar nuestro glorioso estado Nueva Esparta. Y de verdad, cuenten con mi voto. Yo voto allá y me muevo por el país, pero a la hora de votar voy allá a hacer campaña y acompañar. De verdad que ya pasé por el 3er grado y he avanzado para el 4º grado y así seguiré, aspiro a hacer eso. No por mejorar el cargo, no. Yo creo que en la vida política uno tiene que entender de que hay su momento, pues. Hay hombres y mujeres jóvenes que quieren... la vida política es una vida humana, como te lo decía, hay una dimensión humana, esencialmente humana de la política, y hay que entenderlo, de las emociones, de los valores, del respeto. Este programa es un programa esencialmente político, nadie se equivoque, porque la política la gente cree que es una ciencia, no, la política es la esencia de la humanidad, es el manejo del poder, de las emociones, de las realidades, abriendo puertas, imagínense. Este programa renueva Venevisión y renueva la vida política y el debate, venir a conversar contigo más allá de la amistad y el reconocimiento que te tenemos, a ti y a Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Abriendo Puertas. Y en la próxima parte quédense allí porque estaremos en nuestra mesa de análisis debatiendo sobre la primaria de la oposición. Ya venimos. Abriendo Puertas. La plataforma unitaria de Soja La Margarita sobre aceptar o no el apoyo técnico ofrecido por el Consejo Nacional Electoral para la primaria de la oposición fijada para el 22 de octubre. Pero más aún, hay una nueva fecha, 19 de noviembre. Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy con expertos en la materia. Me acompañan Aníbal Sánchez, analista político o electoral, y Jesús Chuo Torrealba, periodista de gran trayectoria. Vamos a ver las siguientes declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunciando la posible nueva fecha. El Consejo Nacional Electoral entregó una propuesta de apoyo técnico a la Comisión Nacional de Primaria que contempla varios factores, un proyecto completo, entre eso, por supuesto, la fecha donde se pudiera dar ese apoyo técnico por parte del Consejo Nacional Electoral, que sería para el día 19 de noviembre, y por supuesto la automatización. Eso es importantísimo para el Consejo Nacional Electoral porque garantiza la transparencia en estos procesos, así como estamos acostumbrados todos los venezolanos. También se le propone aumentar el número de centros electorales para facilitar que esas personas que van a participar en las primarias de este sector de la oposición puedan tener la mayor facilidad, igualmente otros apoyos desde el punto de vista técnico, constitucional. Hay una nueva fecha, se difiere el proceso aproximadamente un mes, más o menos un mes. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de aceptar la propuesta del Consejo Nacional Electoral? Aníbal. Bueno, indudablemente, cada vez que hay un cambio en un proceso, debemos de ver las ventajas y las desventajas. Entre las ventajas te podría decir el tema que tiene que ver con un aumento en la cobertura. Cuando te hablan que la Comisión Nacional de Primaria tenía previsto un evento con 3.010 centros, no es lo mismo que cuando hacemos un evento con 4.000 centros y casi 7.000 máquinas. Es decir, va a haber un mayor amplio, una mayor posibilidad de que participen las personas. Eso pudiéramos verlo como una ventaja. Indudablemente un tema que yo había dicho que todavía no lo aclara la Comisión Nacional de Primaria tiene que ver con los mecanismos que se utilizan para autentificar la identidad, que es muy importante en cualquier proceso electoral, así como también los mecanismos para impedir la duplicidad de votos. Esto nunca lo aclaró la Comisión Nacional de Primaria que se iba a utilizar, ya que no había antes cactahuellas, pero tampoco me habían hablado de tinta indeleble. Ahora el tema de las cactahuellas pasa a ser importante. Es un sistema que indudablemente, como el CNE lo ven dentro de sus bondades, es el sistema que puede garantizar el precepto de un elector, un voto. El mismo tema es lo que tiene que ver con reconocimiento, el reconocimiento tanto en los resultados como en lo que tiene que ver con los temas de datos
datos de participación. No es lo mismo cuando lo hace una persona a título personal que cuando lo hace un representante del Poder Electoral basado en una data, un número de electores que han pasado por determinadas máquinas. Indudablemente entre las desventajas está eso, el tema de la fecha. Era indudablemente, se podría esperar que con la participación del CNE, y que estamos hablando que el CNE ha hecho mucho peso con el tema de la utilización de las máquinas. La utilización de las máquinas lleva no solo el tema de la auditoría, de la elaboración de un software, del despliegue de cierto número de máquinas, ya sea a nivel lineal y después radial a nivel de cada una de las entidades. Eso lleva un tiempo. El tema de las auditorías técnicas que hay que realizar, tanto a lo que son a los software, al registro electoral, que sigue siendo uno de los fantasmas ahí que quedó de la Comisión Nacional de Primaria, porque nunca nos dijeron... Era uno de los problemas que estaba confrontando la Comisión Nacional de Incluso Primaria. que es uno de los problemas que ha llevado a que algunos electores se han dirigido a los tribunales a pedir unos recursos de habeas data, porque sienten que están siendo utilizados sus datos para un proceso interno de un partido político. Todos esos son temas que deben quedar claros. Tengo entendido que en el nuevo cronograma o propuesta de cronograma presentado al CNE contempla la obtención de un nuevo corte al registro electoral, que sería aproximadamente el 2 de octubre. A partir de este corte del registro electoral hay que hacer todo lo que es la elaboración de los tablamesas, los tablacentros, la impresión de los cuadernos de votación, que es otro instrumento electoral muy importante, sobre todo para impedir la no doble votación, pero todo esto sirve siempre y cuando cada uno de esos pasos son auditados a nivel de técnicos electorales. Todo esto es parte de las desventajas que pudiéramos tener, porque todo eso indudablemente significa una reprogramación y llevar la fecha mucho más allá. También está el tema de que se desmontaría un poco el mensaje ese político que utilizan algunos factores políticos con el tema de que todas las elecciones tienen que ser manuales. Indudablemente, como es un tema político, yo creo que la decisión debe ser incluso tomada a nivel de la plataforma. Para el día domingo, incluso para el día lunes, se espera que se debería dar una respuesta acerca de cuáles son los aspectos que la Comisión Nacional de Primaria estaría dispuesto a aceptar. Por ahí se dice que ellos estarían dispuestos a aceptar un complemento en los centros de votación. Es decir, el doctor Casal habla que podía aceptar entre mitad y mitad, como un apoyo. No habla el tema de propiamente de la fecha, pero sí habla de que podría aceptar un complemento de 400 o 500 centros de votación. Recordemos que de esos 3.010 centros que ellos hicieron una nucleación, casi el 60% son centros de votación que están al aire libre. Te estamos hablando de plazas, parques y canchas, que es uno de los renglones en que están divididos. Ahí tienen el 30%, pero hay un 29% que incluso están en avenidas y calles. Estamos hablando de toldo. Entonces, este tema de que se pudieran tomar algunos centros de votación habitual sería uno de los temas, indudablemente un tema en el que va a ser mucho peso. La Comisión Nacional de Primaria tiene que ver con el de mantener los 13 candidatos que ya fueron postulados y admitidos. Indudablemente el tema del voto en el exterior, después que se hizo un esfuerzo, hay un registro autónomo de ellos con casi 347.000 electores que ellos hicieron. Ellos quieren que se ejerza el voto en el exterior. La realización del voto exterior trae como consecuencia que tiene que haber una doble totalización, porque tiene que totalizar el CNE lo que está haciendo a nivel nacional, pero indudablemente lo que se hace afuera sería un poco más autónomo y tiene que ocurrir una actualización independiente. Y yo creo que el punto más importante donde podría ganar ahorita la Comisión Nacional de Primaria tiene que ver con los temas de seguridad. Cuando te hablé que hay muchos centros al aire libre, la posibilidad de que sean custodiados con el Plan República, el tema de la visa para los observadores, el tema de los salvaconductos para el traslado del material codificado, incluso el tema de la acreditación de los colegas de ustedes periodistas que quieran participar en ese evento. Todo esto se podría facilitar. Más adelante vamos a hablar sobre Seguro. eso, pero Jesús Chuo Torrealba, ventajas y desventajas de que el CNE participe en la primaria de la oposición. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Aníbal, pero creo que más que poner énfasis en el tema de la fecha, hay que ubicar los temas de procedimiento. Y no me refiero a los aspectos técnicos, a los tiquismiquis técnicos, me refiero al procesamiento político de toda esta situación. Yo creo que la declaración que dio el viernes el doctor Jesús María Casal desde el punto de vista del procedimiento es correcto. Dice, la tardía oferta del Consejo Nacional Electoral
no es aceptable en términos literales y automáticos, por una sencilla razón. Nuestros requerimientos, dice Casal, han variado desde el momento en que hicimos la petición hace más de 100 días hasta el día de hoy. Por eso, al variar nuestros requerimientos, es distinta nuestra exigencia o nuestra solicitud a este directorio. Y eso es enteramente razonable. Como es razonable también la precaución, el temor, diría yo, de los factores que están en la organización de estas primarias en relación a una suerte de espada de Damocles, porque el Consejo Nacional Electoral, este directorio presidido por el señor Hidrobo Amoroso, ha sido claro el decir: podemos conceder tales y cuales aportes, tales y cuales ayudas, pero eso no tiene nada que ver con lo que pueda hacer el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, con toda razón, dirían los organizadores de la primaria, ¿qué sentido tiene hacer una concesión, por ejemplo, sobre el tema de la fecha, que puede ser una concesión extremadamente costosa desde el punto de vista político, para que cuando estemos llegando al final, entonces aparezca el fantasma del TCJ, una decisión... bueno, ¿por qué no decirlo? Inadecuada, ¿no? Utilizando como pretexto estos supuestos habeas data. Recuerdo mucho cuando le negaron al país el derecho al referendo revocatorio, echando mano de unos tribunales de provincia que no tenían competencia. Porque, en efecto, aquí el problema de fondo, lamentablemente, es político, no es técnico jurídico, no es técnico electoral, es político. Está dispuesto el oficialismo a permitir y promover la incorporación a la dinámica electoral de factores que antes no estaban en ella. Yo creo que eso lo tiene que reflexionar el gobierno y sus partidarios. ¿Qué hacen todos los gobiernos del mundo cuando factores que estaban fuera de la dinámica electoral, fuera de la dinámica política, manifiestan querer incorporarse? Bueno, todos los gobiernos del mundo lo que hacen es tender puentes de plata, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno colombiano, el Estado colombiano con la FARC? Bueno, le dijo: vamos a ver si les damos unos congresistas para que ustedes se los ganen o si se los regalamos de una vez. Pero lo que no había duda era el interés del Estado colombiano de incorporar a aquellos factores que estaban fuera de la dinámica electoral y fuera de la dinámica política, bueno, a la lucha pacífica y democrática. Por eso es que es tan poco creíble cuando factores oficialistas dicen: no, hay que mantener inhabilitados a fulano de tal y a fulana de tal, porque estaban pidiendo sanciones, porque estaban haciendo guarimbas. Precisamente, si estaban fuera de la dinámica política, si estaban fuera de la dinámica electoral, hay que incorporarlos. Entonces, se ve de bulto que no es esa la razón. La razón pareciera ser temor electoral. Bueno, que se sinceren todos los actores y que le permitan al pueblo venezolano entonces escoger de manera clara, democrática, transparente sus liderazgos. Yo creo que de eso se trata. Ahora, la Comisión Nacional de Primaria podría aceptar ese cronograma a medias, solamente la asistencia técnica como tal, el registro, los cuadernos de votación, las máquinas de votación. No me respondan ahora, vamos a hacer una pausa. Quédense aquí, mesa de análisis en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. ¿Qué pasa si la Comisión Nacional de Primaria solo acepta el cronograma a medias? O sea, todo lo que es el sistema automatizado, los cuadernos de votación, el registro, pero no acepta otros aspectos del cronograma porque cree que no son vinculantes. Yo creo que esa pregunta es clave porque pasa por definir quién es el interlocutor que debe pronunciarse sobre esos temas. Hay temas que son técnicos, procedimentales, tecnológicos, a propósito de los cuales quien tiene que pronunciarse obviamente es la Comisión Nacional de Primarias. ¿Qué es eso? Una comisión de primarias, una comisión electoral que ha recibido un mandato, que es organizar esos comicios. Pero hay temas que tienen otra profundidad, hay temas que son políticos, hay temas que tienen que ver con la capilaridad social del proceso. Esos temas políticos tienen que ser abordados y tienen que ser resueltos no por quien recibió el mandato, la Comisión Electoral, sino por el mandante, que es la plataforma unitaria.
Entonces, recordemos, la comisión de primarias organiza el proceso, pero quien convoca el proceso es la plataforma unitaria. Entonces, estos temas de fondo, por ejemplo, el tema de que tengan 4.000 y no 3.000 centros de votación, el tema de que tengan 6.000 y no 5.000 mesas de votación, ese no es un tema de guarismo, no es un tema numérico, es un tema de amplitud geográfica y de profundidad social. Les pongo un ejemplo. Cuando el hoy oculto buscador de centros electorales de la Comisión Nacional de Primarias estaba accesible, reveló que los votantes de la parroquia 23 de enero tenían que sufragar en Chacaíto. Eso es un despropósito. Entonces, por supuesto, si hubiese un proceso de acuerdo y de negociación que permitiese que los votantes del 23 de enero voten el 23 de enero, que los votantes de Catia voten en Catia, sería, por supuesto, mucho más beneficioso. Repito, no en términos numéricos o administrativos, sino en términos sociales y políticos. Esa es una decisión que tiene que tomar el mandante, es decir, la plataforma unitaria que debe demostrar que es una dirección política, que no solamente es una rueda de prensa ocasional o espasmódica. Entonces, esa pregunta que tú haces es pertinente y útil para decirle a los actores, bueno, manifiéstense y que cada quien ejerza su responsabilidad. Es lamentable pretender convertir a la Comisión Nacional de Primarias en una especie de mascarón de proa, ¿no?, que reciba los dicterios y los tomatazos en medio de un proceso tan convulso como esto. Esos son ciudadanos que están colaborando de manera muy importante, que están exponiéndose a un costo reputacional muy importante simplemente por cumplir un deber democrático. Entonces, yo, a propósito de tu pregunta, yo diría que la Comisión de Primarias responda aquello que procedimentalmente es correcto que conteste y que la dirección política de la plataforma unitaria haga lo que tiene que hacer, que es responderle no al CNE, al gobierno, cuáles son los términos que está dispuesto a aceptar. Fíjense, en el cronograma planteado por el CNE está la entrega de postulaciones el 11 de octubre. Entrega de postulaciones. Esto quiere decir que son los 13 candidatos que ya se inscribieron ante la Comisión Nacional de Primarias, ¿no? Correcto. O sea que sí se van a poder... Bueno, cuando leemos textualmente lo que dice la propuesta, sí, dice que entre la fecha del 10 y el 11 de octubre se hace la entrega de los postulantes. No nos están hablando como un proceso habitual de un proceso de postulaciones que tienes que autorizar a un miembro de cada partido, o las postulaciones cuando son de iniciativa propia tienen que recoger firmas, varios otros procedimientos que llevan todo lo que es ese sector de postulaciones. Aquí simplemente están hablando de entrega, es decir, que partiríamos de que los candidatos, por eso era lo importante lo que decía Chu, no es la misma realidad de la Comisión Nacional de Primaria hace 100 días que 100 días después, y a esta altura los candidatos han sido admitidos de acuerdo a un reglamento, así no compartamos nosotros algunas ideas o algunos de esos principios que ellos tomaron para la elaboración, pero en base a ese reglamento, que es decir, que podrían optar los que incluso están inhabilitados, que es realmente el asunto que está detrás de este tema de la postulación, el meollo del asunto. Indudablemente, cuando la propuesta lo que te dice es eso, vamos a aceptar ese día la entrega de los postulantes. En cuanto a lo que decía Chu, fíjate que también es importante, la propuesta de postulación que arranca con fecha 30 de septiembre, la primera actividad que consagra es la nucleación. Algunos me dirán, bueno, Aníbal, ya la nucleación fue puesta, estamos colgado un motor de búsqueda donde podemos encontrar cosas como la que está exponiendo el compañero Chu, donde electores que están ubicados geográficamente en la parroquia 23 de enero, me dijiste, salen ahora en la Plaza Brión de Chacaíto, es en la parroquia del Recreo. ¿Qué se buscaba con eso? Porque recordemos que cuando se hace una nucleación, al igual que cuando hacemos diseños de circunscripciones, hay un condimento político. Estaría alguien indudablemente detrás de eso, habría una mano gris interesada que no quiere que vote la gente del 23 de enero, porque relativamente cuando yo te pongo un centro de votación tan lejos, eso es lo que está ocurriendo. Entonces yo sería partidario que esa nucleación hay que revisarlo, no solo por el tema
tema que hay electores que tienen que trasladarse más de 12 kilómetros para llegar a un centro de votación. Cuando hacemos una nucleación hay un principio básico que se parte, que se llama la vecindad electoral, es decir, el centro de votación tiene que estar ubicada cerca de donde tú, en el lugar donde tú habitas o donde tú vives. No es casuístico, fíjense también otro anuncio que ha hecho Nicolás Maduro de que está promoviendo la creación de nuevos centros de votación, algo inédito, incluso pasó la semana pasada. En los barrios. Incluso la semana pasada pasó algo inédito que no se había visto en otros eventos, donde la Comisión Nacional de Registro sacó un instrumento para que nosotros, desde las organizaciones civiles, desde los consejos comunales, desde las asociaciones de vecinos, podríamos postular nuevos centros de votación, porque esto es parte también de esa ingeniería electoral que ha utilizado el gobierno para siempre convertir esa minoría social en una mayoría electoral, que es el tema ese que yo decía, que el registro electoral ahora está ruralizado. Lo que está buscando el gobierno es cómo acercar los centros de votación a los lugares que a ellos les interesa. Es decir, antes en la Cuarta República había que bajar los votos de los cerros o traerlos de los campos a la población. Ahora no, ahora llevaron los centros de votación, los suben a los cerros y los llevan a los campos. Algo así podría pasar con la nucleación en el caso de un evento interno, y eso hay que tener mucho cuidado. En este nuevo escenario, ¿quién va a manejar los resultados? ¿Quién va a hacer el escrutinio? El cronograma en su última actividad del 19 de noviembre dice que ellos llevan votación y totalización, pero ya te abrí, al comienzo del programa te hablé que tiene que haber... totalización. Pero tiene que haber una totalización mixta en este caso, porque hay un voto en el exterior que indudablemente no lo va a llevar el Sin CNE. embargo, el voto en el exterior, discúlpame Aníbal, todos sabemos No tiene mucha incidencia. cuán minoritario puede ser. Nuestros compatriotas de la diáspora tienen los mismos derechos que todos los venezolanos, Claro. pero es una realidad fáctica que tiene que ver con el tema logístico. Ahora bien, yo creo que es importante, a propósito de eso que preguntas, Margarita, que tengan en cuenta todos, las personas vinculadas al oficialismo, las personas organizadoras de este proceso, que tengan en cuenta todos que estamos en un nuevo escenario tecnológico, estamos en un nuevo escenario comunicacional en el país y todo el mundo sabe todo. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien está interesado, por ejemplo, en minimizar los resultados, la mentira se va a descubrir. Pero si alguien está interesado en inflar resultados, en abultar resultados, también se le van a ver las patas al caballo. Así que unos y otros que tengan conciencia de que estamos, repito, en un nuevo escenario tecnológico. Luis Vicente León señala que esta proposición del Consejo Nacional Electoral lo que busca es ganar tiempo y que en el camino pueden venir algunos actos sobrevenidos. ¿Ustedes qué piensan? A eso me refería yo cuando decía que hacer una concesión, por ejemplo, sobre un tema tan costoso electoralmente o políticamente como podría ser la fecha, podría ser pagar un costo para luego no obtener nada, porque cuando estés a horas o a días de la nueva fecha, puede aparecer el fantasma del TCJ, ¿no? Y entonces eso sería lo que Luis Vicente llama un evento sobrevenido que implicaría una nueva frustración. Yo creo que eso es lo que le da sentido a la muy razonable posición del doctor Casal el pasado viernes. En todo caso, mira, como ciudadano, yo lo que creo es que bienvenida esta iniciativa de ese sector de la oposición, que tengan en cuenta eso, que son un sector de la oposición, no son toda la oposición, y que tenga en cuenta la gente de toda la oposición, donde me incluyo, que el país que quiere cambio es mucho más grande que la oposición. O sea, no es que salimos de la primaria y está resuelto el problema. Si se sale de la primaria con bien, ese resultado tiene que salir al encuentro de densos sectores de la sociedad venezolana y muy probablemente entonces la alternativa que se presente al 2024 pueda que coincida y puede que no coincida con lo que sea el resultado de esa primaria. Es un tema de altura, es un tema de madurez, es un tema de tener dirigentes de verdad, estadistas de verdad, y no simplemente gente que esté jugando a quién se transforma en el nuevo rey de la minoría o la nueva reina de la minoría. Como conclusión de esta mesa de análisis, si ustedes fueran Comisión Nacional de Primaria o Plataforma Unitaria, ¿dirían sí al apoyo técnico del CNE y la postergación para el 19 de noviembre o dirían no? Bueno, yo creo que son más las bondades que pudiera prestar
realmente la asistencia técnica del CNE, incluso a veces hay que hacer una especie de mea culpa, los miembros que están en la Comisión Nacional de Primaria, en realmente cuál es su estatus, porque también hemos escuchado algunas declaraciones que se dan por los medios de comunicación donde dicen que ellos están listos para el 22 de octubre, pero sabemos que tienen problemas todavía con el tema del registro, tienen problemas con la impresión de los cuadernos, hay una serie de auditorías técnicas que no se dicen, incluso, Margarita, se contradicen con el tema de los números de los miembros que asisten. El doctor Casal, ustedes lo pueden revisar por ahí, habló de 40.000 voluntarios que tienen, pero cuando tú buscas a personas como Edison Arciniega, que es el que está encargado, Edison Ferrer, creo que es el que está encargado de la parte del voluntariado, lo que dice es que tienen 24.000. Cuando estamos hablando que son 5.000 mesas, estamos hablando que son 15.000 miembros principales más 15.000 miembros suplentes que necesitan. Entonces yo creo que a veces hay que hacer un poco un mea culpa y realmente sincerarse y hablarle claro al electorado, hablarle claro al país de cuál es realmente la situación y se mire por el tema de aceptarlo. Pero también cuando el doctor Casal habló de las bondades de trabajar con el CNE, que te habla de las facilidades para la acreditación de periodistas, de las visas, sí, para los periodistas y de la seguridad del proceso. proceso, pero te hablo de unos salvaconductos, pero lo que no estamos seguros y hay que ponerle el acento también es el salvaconducto de que en ese mes no vaya a ocurrir lo que acaba de exponer Chugo Torrealba. ¿Qué garantía tenemos que en ese mes que ellos están buscando para ganar a lo mejor no resuelven algunos de los recursos que están introducidos a nivel de los distintos tribunales? Jesús, ¿sí o no? Yo creo que aquí lo que está planteado es que todos los actores políticos le hablen claro al país, como bien dice Aníbal Sánchez. El gobierno, por ejemplo, tiene que ganarse una confianza que ha destruido de manera concienzuda. El gobierno, para interferir en este proceso, llegó al extremo de decapitar el Consejo Nacional Electoral, imagínate tú. Entonces el gobierno tiene que ganarse una confianza que, repito, ha destruido la oposición, o en este caso, este sector de la oposición tiene también que actuar con seriedad, porque si hoy no se tiene el apoyo del Consejo Nacional Electoral es porque factores vinculados a la plataforma unitaria, vinculados a la Comisión Nacional de Primarias, lo obstaculizó, lo rechazó y dijo más bien que era una victoria el no contar con el apoyo del CNE. Entonces, unos y otros tienen que hablarle claro al país porque este país necesita transparencia y honestidad. Muchísimas gracias, Aníbal Estamos Sánchez, totalmente en la Jesús orden. Chugo Torrealba. Y a ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana, abriendo puertas.